Hola hermanos, espero que tengan un hermoso domingo. Bien, hoy me tocó compartir a mí y la verdad que la palabra que tengo preparada para hoy fue mucha bendición para mi vida y espero que sea bendición para ustedes. Me gustaría que hoy podamos hablar sobre nuestra vida cristiana, lo que significa seguir a Cristo. Y para eso me gustaría tocar 3 puntos, de los cuales lo vamos a desarrollar leyendo el capítulo 8 del libro de Marcos, desde su versículo 27 hasta su versículo 38. Mi idea es, a medida que vayamos leyendo los versículos, poder ir desarrollando estos 3 puntos. Bien, comienzo leyendo el versículo 27 del capítulo 8 del libro de Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos les respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres un profeta. Y Jesús les preguntó a ellos: ¿quién decís que soy yo? Respondiéndole Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Bien, vamos a detenernos un poco acá y me gustaría desarrollar un poco el primer punto. Y en este primer punto poder responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y hay 2 grandes grupos. Está el mundo. Si nosotros hoy salimos a la calle y preguntamos a las personas quién es Jesús, probablemente muchas de ellas nos den alguna respuesta, lo conozcan, pero digan que es un personaje histórico, alguien que vivió hace mucho tiempo. Sin embargo, es algo muy corto a lo que realmente es Jesús. Nosotros, en cambio, sabemos la verdad y sabemos quién es Jesús. Como Pedro, desde nuestro corazón debería salir y poder responderse esa pregunta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Es el Mesías prometido. Es la luz del mundo, la vid y tantas otras definiciones que nosotros podemos leer a través de la Biblia. Esta respuesta debiera nacer de nuestro propio corazón, como por ejemplo Pablo, si buscamos en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice: si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La respuesta de quién es Jesús primero está en nuestro corazón, y es lo que nuestra boca confiesa. Para nosotros, Jesús no es alguien más, sino es el Cristo, como bien Pedro dice, nuestro Salvador. Y a medida que nosotros conozcamos más sobre su identidad, sobre quién es, menos nos va a importar lo que piensen los demás, la idea que tengan el mundo sobre él, porque nosotros vamos a conocer realmente quién es Jesús. Continuamos leyendo en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado, y ser resucitado después de 3 días. Luego de hacerle las preguntas sobre quién creían los discípulos que era él, Jesús les revela algo que nunca le había revelado todavía a sus discípulos: lo que iba a pasar con él. Y le estaba revelando cuál era la misión que él tenía en la tierra. Y acá también me gustaría que nos detengamos, porque nosotros en primer lugar respondemos a la pregunta de quién es Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús. Pero también debemos saber qué hizo Jesús.
¿cuál fue su misión en esta tierra? ¿Cuál es el mensaje que Él tiene? Y para ello, primero vamos a leer el versículo de 1 Corintios 1:18. Que dice: porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús vino a esta tierra, como le estaba adelantando a los discípulos, acá en Marcos, para ser maltratado y humillado, para morir y para resucitar el tercer día. Y todo esto lo hacía por nosotros, para reemplazarnos. Este regalo inmerecido que Dios nos dio a través de su Hijo, a través de Jesús, lo debemos atesorar en nuestros corazones. Debemos tener en claro esta misión que Jesús tuvo, este mensaje, este evangelio, y lo debemos atesorar en nuestros corazones como lo más preciado que tengamos. En Mateo 6:21 dice: donde están tus riquezas, allí también está tu corazón. Bien, hermanos, en nuestro corazón debiéramos guardar este gran sacrificio que hizo Jesús. A veces nosotros nos dejamos llevar por otras cosas que en nuestra vida se ponen por delante de Jesús, por delante de Dios, que nos hacen tener ansiedad, que nos desenfoca de nuestro real objetivo en esta vida, de nuestra vida cristiana. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, Cristo no vino a la tierra, no vino a sufrir, a morir y a resucitar para que nosotros tengamos el mejor trabajo del mundo. Jesús no sufrió ni padeció todo eso para que nosotros tengamos la mejor familia, para que tengamos un bienestar económico, para que tengamos salud. Sí, nuestra relación con Cristo va a generar impacto en cada uno de esos puntos. Pero Jesús vino a esta tierra, vino a morir y a resucitar para salvarnos de la ira de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, pecadores, por nuestros pecados fuimos separados de Dios, de su gloria. Y Jesús es nuestro Salvador. Es aquel mediador que va a permitir que nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, sea de vuelta restaurada. Y esto es lo que Jesús le estaba explicando a los discípulos. Incluso más adelante es gracioso porque Pedro, más gracioso o triste, Pedro lo lleva aparte a Jesús y le dice: Jesús, todo esto lo que está diciendo no va a pasar. Y Jesús, que no solamente escuchó las palabras de Pedro, sino que ve el lado espiritual y sabe que Satanás está de por medio, lo hace callar y le dice: yo voy a obedecer al Padre. Bien, continuamos con el capítulo 8 y seguimos en el versículo 34. Y este es el punto en el cual me gustaría hacer más hincapié y en el cual nosotros tenemos más responsabilidad todavía. Versículo 34. Y llamando a la gente junto con sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Hermanos, en este punto, Jesús nos está diciendo qué es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros sabemos quién es Él, lo reconocemos que es nuestro Señor, reconocemos que es nuestro Salvador, lo tenemos bien en claro. Conocemos también su misión y su mensaje. Sabemos que Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados y aceptamos ese mensaje. Y al aceptar ese mensaje, nosotros también tomamos una decisión muy importante: vivir una vida cristiana, vivir conforme a como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. ¿Y qué conlleva esta vida cristiana? Bueno, Jesús es muy claro. El que quiere seguirme, el que quiere hacerse llamar cristiano, tiene que dejar todo, hasta su propia vida. Para muchas personas en la Biblia el dejar su vida fue literal. Inclusive en la actualidad a muchas personas seguir a Cristo les significa su propia vida. Pero para todos, el negarse a sí mismo se basa en rechazarse a uno mismo. Nosotros, todos los seres humanos, somos personas con una naturaleza egoísta, que siempre queremos lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Todas las personas quieren eso, buscan satisfacer sus necesidades, sus placeres. Y esta búsqueda egoísta nos lleva, obviamente, a pecar y ese pecado empieza a vivir en nosotros. Pero Jesús dice: ustedes tienen que morir a todo eso. Ustedes tienen que renunciar a lo que ustedes quieren. En Gálatas, me gustaría que podamos leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y acá dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es el punto más importante, el de vivir esta vida cristiana que conlleva un sacrificio, conlleva un esfuerzo nuestro. Nosotros reconocimos a Jesús, nosotros reconocimos su sacrificio, lo que Él vino a hacer a este mundo. Ahora nosotros, reconociendo todo eso, debemos tomar la decisión de seguirlo a Él, de vivir esta vida. Y si bien esta vida a la cual nos llama Jesús significa un sacrificio, también significa la mejor vida que podamos elegir. El gozo que nosotros podemos experimentar en nuestra vida cristiana no lo vamos a experimentar con nada en el mundo. Ninguna persona en el mundo va a poder experimentar el gozo que nosotros vamos a experimentar con seguir a Cristo, con tener a Cristo como cabeza de nuestras vidas. Hay un versículo que compartió nuestra hermana Itatí el domingo pasado, que la verdad que para mí fue mucha bendición y está relacionado a todo esto, porque uno dice, bueno, tengo que
que morir a mí mismo todos los días, porque es así. Todos los días nosotros tenemos que levantarnos y morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Y es un sacrificio, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, es muy difícil. Hermanos, nosotros no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Nosotros definitivamente necesitamos de Dios y de Jesús para poder vivir esta vida. No lo vamos a poder hacer con nuestras fuerzas. Y el versículo que compartió nuestra hermanita Tati el domingo pasado, que está en Hebreos capítulo 12, quiero que lo podamos buscar y leer. Hebreos 12, 1, 2. Esta vida cristiana, ¿cómo hacemos para vivirla? Bueno, es personal de cada uno, es una constante súplica a Dios de pedirle fuerzas para poder renunciar a nosotros mismos y para que Él tome nuestro control. Pero en Hebreos 12, 1 a 2 también nos da un secreto de cómo podemos vivir esa vida, o cómo debemos vivir esa vida. Y dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, esta carrera que nosotros tenemos que correr, esta vida cristiana, solamente la podemos correr si no despegamos nuestros ojos de Cristo. Él es la clave. Sin Él no podemos vivir esta vida, porque esta vida la vivimos para Él incluso. Y para ir cerrando, quisiera terminar el último versículo de este capítulo 8, que es una advertencia de Jesús hacia nosotros, en la cual dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, nosotros sabemos quién es Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor. Sabemos la misión que vino a tener en esta tierra, que fue la de morir y resucitar por nuestros pecados. Y resta en nosotros el poder aceptarlo a Él y poder seguirlo a Él y poder vivir esta vida cristiana, que no la vamos a poder vivir con nuestras fuerzas, pero si se la pedimos a Dios, si se la pedimos a Jesús, Él nos va a dar esas fuerzas para poder vivir esta vida. Y como les mencionaba antes, esta vida que nosotros elegimos es la mejor vida que podamos tener. Es la vida que nos va a dar el gozo más grande de todos. Y no solamente eso, retrotrayéndonos unos versículos atrás, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? ¿De qué nos sirve complacer unos deseos terrenales finitos cuando vamos a perder nuestra alma toda la eternidad? Por eso, hermanos, tenemos que estar en constante oración, pidiéndole a Dios fuerzas para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana, que va a implicar nuestro sacrificio, pero que nos va a llenar de un gozo indescriptible. Eso era todo lo que quería comentarles hoy. Espero que les sea de bendición y eso. Nos estamos viendo.